conjunto componente del suelo. Este conjunto aparece en las figuras 233C y 233D. Y como verán, con el efecto del asentamiento por consolidación primaria, existe un asentamiento y la variación de volumen de vacíos es responsable de este asentamiento. Ya se dice que cuando se estiman asentamientos de consolidación primaria se trabaja mayormente con suelos saturados o muy próximos a esta situación, ¿ya? En la cual el volumen de aire es mínimo y principalmente el volumen de vacíos es agua, ¿ya? En la figura 233A se observa la aplicación de un incremento de esfuerzos a un estado, a un elemento de suelo que estaba en equilibrio. Y lo que ocurre es el reordenamiento de las partículas de suelo y la expulsión de agua de este elemento para desarrollar el asentamiento. Cuando se aplican cargas en fundaciones emplazadas en arcillas, tiende a producirse una deformación volumétrica. Para el caso de materiales saturados, que es considerado cuando se determinan asentamientos por consolidación, inmediatamente después de la aplicación de la carga se produce un incremento de presión de poros, siendo la consolidación el proceso por el cual existe una reducción de volumen. Ya esto lo vamos a ver más adelante, con la idea de que la arcilla son las partículas más finas, ya, más finas del suelo, ya. Vamos a ver fotografías de arcillas. Más claro, de partículas de arcillas. Ya, y aquí está. Este es uno. Estas son las partículas de arcilla. Vean que son como hojuelas de cereal, ya. Pero son muy pequeñas. Vean que esta distancia son 2 micrones. A ver. Que son la milésima parte de 1 milímetro. Ya vean, la milésima parte de 1 milímetro. Y esto solo puede ser visto por un microscopio electrónico. Ya así son las arcillas. Usualmente las arcillas se representan con hojuelas, ya como están dibujados acá, con tamaño de partículas muy pequeñas, muy pequeñas. Entonces, comparado con las gravas y arenas, ¿ya? En una escala, en esta escala, vean que es invisible. La limo es este puntito, ¿no? ¿Ya? La grava es de ese tamaño.
Son hojuelas, son como ladrillos formando un muro, ¿ya? Pero de ese tamaño. ¿Ya? Y dentro del suelo, estas partículas tienen la interacción con otros tipos de suelo, por ejemplo, arena, limo, arcilla. Ya una imagen en las cuales se pueden ver la combinación de estos suelos. Se puede ver que los distintos componentes ya pueden aportar. Pero una arcilla pura ya más o menos tiene esta estructura, ¿ya? Esta estructura. Son hojuelas apiladas y hay que imaginar que son como láminas apiladas uno encima del otro que son bastante pequeñas y por dentro de estos pequeños espacios vacíos, ¿ya? Por esos pequeños espacios vacíos está el agua presente, ¿ya? El agua presente. Y al momento de incrementar o colocar un incremento de esfuerzos, ¿ya? Inicialmente va a haber un asentamiento inmediato, ¿ya? Que es producto de este incremento de esfuerzos, una expulsión o un reacomodo de partículas rápida, ¿ya? Pero no es el asentamiento más común, ¿ya? Y para soportar este incremento de carga, inicialmente el agua presente acá, absorbe ese incremento de esfuerzos. Absorbe ese incremento de esfuerzos. Entonces el agua soporta el incremento de esfuerzos. El agua se presiona para soportar el incremento de esfuerzos. Porque el agua presente no puede salir rápidamente y transferir esa carga a los suelos. Eso se produce con el pasar del tiempo. Va a haber una transferencia entre la carga que soporta el agua dentro del suelo a las partículas del suelo, a las partículas de arcilla de este elemento. No ocurre esto ocurre lo mismo en arenas o en gravas, que lo hemos visto, pero eso ocurre rápidamente debido a esta propiedad de los suelos, la permeabilidad, que en gravas y limos es una permeabilidad alta y media, en la cual el agua presente en los espacios vacíos de las gravas y las arenas, se mueven con gran facilidad, se mueven rápidamente. ¿Ya? Vean que la grava puede moverse a 10 centímetros por segundo. Digo, el agua presente en la grava puede moverse a 10 centímetros por segundo, o a 1 centímetro por segundo, o 0.1, o 0.001, o hasta 0.0001, ya 10 a la menos 3 centímetros por segundo. Aún así, esta velocidad es considerada rápida. Aún así, le da tiempo al agua de acomodarse, de salir de esa zona de presión y que el suelo absorba ese incremento de carga. Por eso es que los asentamientos inmediatos producen en un periodo corto de tiempo entre 0 a 7 días.
En cambio, en estas condiciones de arcillas saturadas, la permeabilidad, la velocidad con la que fluye dentro del suelo, producto de los espacios vacíos que se encuentran dentro del suelo, presenta unas velocidades entre bajas, muy bajas y prácticamente impermeables, sobre todo en arcillas, ¿ya? Arcillas cuyo valor característico es 10 a la menos 8 centímetros por segundo, ¿ya? 10 a la menos 7, haciendo una correlación, ya vamos a mostrar, vamos a comparar gravas con arcillas. El valor característico de permeabilidad en centímetros por segundo es de grava, vamos a tomar 1 centímetro por segundo, 10 a la 0. 10 a la 0 es 1 centímetro por segundo. Y de la arcilla, 10 a la menos 8. Eso quiere decir 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es 10 a la menos 8. ¿Es? 10 a la menos 8 centímetros por segundo. Ahora, si queremos que que el agua fluya en 1 metro, de suelo, ¿cuánto tiempo tardaría el agua de fluir en 1 metro de espesor de estos tipos de suelo? Ya para la grava, el tiempo que tomaría de pasar el agua 1 metro de grava sería 100 centímetros dividido entre su permeabilidad, ¿no? 100 segundos. Pero lo vamos a poner en minutos. Esto dividido entre 60. Ya 1.7 minutos. En cambio, para las arcillas tomaría esta cantidad de minutos. En horas sería esto, en días sería esto, en años sería esto. 317 años. Le tomaría a una partícula de agua pasar por una arcilla de una longitud de 1 metro. ¿Ya? Por eso es que en gravas y arenas el proceso de asentamiento se da inmediatamente porque el agua puede fluir en 1 metro a una velocidad, en un tiempo de 2 minutos. Uno coloca la carga encima de las gravas, encima de las arenas, eso produce incremento de esfuerzos se traslada tanto al agua como al suelo, el agua es expulsado casi inmediatamente, y las partículas del suelo se van acomodando ese rato, y absorben ese incremento de esfuerzo. En cambio, en arcillas, uno coloca un incremento de esfuerzos, una carga, en un elemento de arcilla, inmediatamente se produce un pequeño asentamiento, que es producto de reacomodo de partículas superficiales, vamos a decir, pero
no es suficiente. Entonces, ese incremento de esfuerzos se traslada a las partículas de suelo y a las partículas de agua, que inmediatamente el agua absorbe ese incremento de esfuerzos. ¿Ya? Las partículas del suelo todavía no están conectadas. ¿Ya? Entonces, al absorber ese incremento de esfuerzos, la presión de poros, se produce un incremento de presión de poros. Ya el agua está presurizado, es como esas ollas a presión a vapor, el agua está presionado, soporta el incremento de carga y el suelo es estable. Pero ¿qué pasa a lo largo del tiempo? Como el agua está con presión, ya al interior está presurizado porque está soportando la carga, el agua busca aliviarse y busca reducir ese incremento de presión de poros. Entonces empieza a fluir hacia afuera del sistema de volumen de vacíos y volumen de sólidos. El agua empieza a fluir, pero empieza a fluir a esta velocidad, a una velocidad muy pequeña, muy pequeña. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, ¿ya? A medida que va pasando el tiempo, a medida que van pasando los años, el agua va saliéndose de este sistema y a medida que se va saliendo, las partículas de arcilla se van acomodando y van formando una estructura sólida más compacta que ahora sí el suelo soporta el incremento de esfuerzos. Y el agua dentro del suelo ya deja eh, de sentir la presión excedente de presión de poros. ¿Ya? Es en este proceso de que fluye el agua dentro del sistema que hace que el asentamiento por consolidación primaria no se dé ese momento, sino que se dé a lo largo de un periodo largo de años, usualmente entre 0 a 5 años, y existen casos registrados como el de la Torre de Pisa, que van asentándose por 700 años, ¿ya? Y eso se justifica por la propiedad de las arcillas de tener una permeabilidad muy baja, ¿ya? Vean que en este ejemplo, eh, el pasar, el que una partícula de agua pase 1 metro de agua, digo 1 metro de suelo, le tomaría 300 años, ¿ya? Y ese es el proceso de consolidación. Para tomar en cuenta este proceso, Holtz considera que la condición unidimensional se presenta cuando las dimensiones del área cargada son grandes respecto al espesor del estrato compresible, o cuando el estrato compresible se encuentra entre dos estratos rígidos cuya presencia tiende a reducir las deformaciones horizontales. De esta manera, los cálculos y procedimientos desarrollados en este capítulo se realizan considerando que se produce un proceso de consolidación unidimensional. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Ya.
Vamos a ver este ejemplo, ya que es el ejemplo de la página 155 o 154 que se presenta en la figura 234. ¿Ya? Ustedes síganme y vean esta gráfica. Dice, todos los tipos de suelos son una clara representación del comportamiento elástico plástico que presentan estos bajo cierta condición. Para entender de manera más clara este comportamiento, se considera el elemento del suelo A mostrado en la figura 234. Entonces veamos este suelo. Este es el elemento A. El tiempo en el cual estamos viendo es el tiempo número 1. ¿Ya? Es una arcilla. ¿Ya? Es una arcilla saturada porque se encuentra dentro del espectro del nivel freático. ¿Ya? Vamos a considerar suelos completamente saturados cuando estén por debajo del nivel freático y se menciona que en este tiempo el suelo es joven, ¿ya? El suelo es joven y ha sido recientemente depositado. Es decir, para el tiempo 1, el elemento A del suelo se encuentra sobre una superficie natural del terreno, hecho que es representado por el punto 1 de la gráfica 234E. ¿Ya? Entonces, para representar a un suelo recientemente depositado, ¿ya? Ustedes mismos pueden agarrar, digamos, excavar un suelo o pedir un material de arena, grava y decir, bueno, deposítemelo acá. Y superficialmente el suelo se coloca y ya está. Ese es un suelo reciente. ¿Ya? Y el estado en el cual se encuentra este suelo puede ser representado en una gráfica que es índice de vacíos versus el logaritmo del esfuerzo efectivo vertical. Ya en esta gráfica se va a representar este tiempo. ¿Ya? En este tiempo, como el suelo es recientemente depositado, no tiene un peso elevado, no siente un esfuerzo elevado por encima, no hay una carga encima de este suelo, sino que el suelo presenta un esfuerzo vertical inicial pequeño, ya, muy pequeño, prácticamente casi cero, y el índice vacíos con un valor elevado. Ya recordemos, el índice vacíos es la relación del volumen de vacíos con respecto al volumen de los sólidos. Es la relación de la cantidad de agua más la cantidad de aire en volumen dividido entre la cantidad o el volumen de los sólidos. Ya ese es el índice vacíos. Entonces, en este tiempo 1, el índice vacíos es un valor elevado. ¿Ya? Porque existe mucho volumen de agua con respecto al volumen de los sólidos. Y eso es debido a que el suelo inicialmente, en este ejemplo, era recientemente depositado. Recientemente se había creado y puesto en esta condición. Por lo tanto, el índice vacío es elevado y el esfuerzo efectivo inicial es menor. Luego, posteriormente a esto, dice, como se observa en la figura 234b,
para un tiempo 2, se deposita progresivamente una capa de suelo de altura H2, llegando el elemento a encontrarse enterrado. Ocurre entonces un incremento de esfuerzos efectivos y una disminución de índice vacíos. Ya, a ver. En un tiempo 2, ya, después de que el suelo ha sido depositado y de que hayamos identificado que su estado es un esfuerzo bastante pequeño y un índice de vacíos altos, es que ha habido un relleno por encima del suelo, ya, de una altura 2, y el nivel freático se ha mantenido constante, ya, no se ha movido, pero ha pasado muchísimo tiempo, ya, de tal manera que este relleno es como un incremento de esfuerzos, ya, porque le está presionando al suelo, y lo que ha pasado con la arcilla es que inmediatamente este incremento de esfuerzos ha sido absorbido por el agua. Y posteriormente a esto, un momento, por favor. ¿Sí? No. No sabía decirte. No. Ya. Continuamos. A ver. Ya me acuerdo. Entonces, producto del incremento de esfuerzos, el agua absorbe esta carga y se produce un incremento de presión de poros. Y a lo largo del tiempo, cuando se da este tiempo 2, se espera a que se produzca el proceso de consolidación. Entonces, el agua empieza a fluir dentro del estrato de arcilla, disminuyendo la presión, el incremento de presión de poros y transfiriendo la carga que está por encima de este a la estructura del suelo. Entonces, se espera a que el proceso de consolidación se dé en esta nueva etapa. Una vez que se termina el proceso de consolidación, digamos en unos 5 años o 10 años o tal vez más, se observa qué ha pasado con este elemento A. ¿Ya? Lo que ha pasado es que el elemento A presenta unas nuevas condiciones en cuanto a su esfuerzo vertical y en cuanto a su índice de vacíos. ¿Ya? En cuanto al esfuerzo vertical, se observa que presenta un valor, ya un esfuerzo efectivo en el tiempo 2, que es igual a la presión que siente producto del relleno que está por encima del elemento A, que es mayor al esfuerzo en el tiempo 1. Y en cuanto al valor del índice vacíos, se observa que el valor del índice vacíos es menor. ¿Por qué? Porque en el tiempo 1 se tenían estas condiciones y producto del incremento de esfuerzos y el proceso de consolidación, después de mucho tiempo, se observa un cambio de volumen de vacíos. La expulsión de esa agua dentro del suelo, la expulsión de esa agua dentro del suelo, genera este escenario. ¿Y alguna pregunta?
Inge, yo creo que también habría una expulsión del aire, ¿no? Que está dentro de los suelos. Esa condición se da en suelos completamente saturados o muy cercanos a eso, ¿no? Entonces el volumen de aire es mínimo. Por eso es que se habla de suelos saturados, ¿ya? Entonces, si hay una presencia de aire, también se debe a la expulsión del aire. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ya, continuamos. Entonces, esto pasa cuando el suelo está comprimiéndose o está sometido a una presión, a un esfuerzo de carga, ya una presión de carga, ¿no? Se está aumentando la carga. Y si se da el tiempo de consolidación, en muchísimo tiempo, uno puede observar este cambio de volumen de vacíos representado matemáticamente por el índice vacíos. Ya hay una variación de índice vacíos. En este ejemplo, se menciona que para el tiempo 3, el suelo, el relleno que se presenta se erosiona. Gran parte de este material depositado en el tiempo 2, de tal modo que el elemento A queda situado en una profundidad H3 respecto a la superficie, de tal forma que la altura 3 es menor que la altura 2 y este proceso remueve parte del esfuerzo de la sobrecarga del elemento, es decir, produce una disminución de esfuerzos efectivos y produce una ligera expansión de la muestra. Esta situación es representada por la trayectoria 2.3 de la figura 234E, ¿ya? Entonces, en otra condición, en otro tiempo, acá se alivia el incremento de esfuerzos, ¿ya? Se reduce y este proceso puede ser explicado como la erosión, ¿ya? La remoción del material, el traslado de un material de un lado hacia el otro, de tal manera que reduce la presión en la cual estaba sometido el elemento A. El esfuerzo efectivo vertical es menor en el tiempo 3 que el esfuerzo efectivo vertical que en el tiempo 2. ¿Qué ocurre con el suelo? Al haber estado sometido a una presión mayor y al tener una reducción de esta presión, es como un pequeño resorte, ¿ya? Recupera su volumen, pero no todo, ¿ya? Ya habíamos hablado en anteriores clases que el suelo es un elemento elastoplástico en el cual prevalecen las deformaciones en las cuales se van sometiendo. El suelo es un material de la naturaleza y tiene esta propiedad y podemos nosotros comprobarlo cuando vamos caminando en un material bastante blando, en un suelo bastante blando, nosotros vamos dejando huellas y eso es porque nosotros presionamos al suelo y luego al seguir avanzando dejamos de presionar. Entonces el suelo se deforma y se recupera un poquito. Se deforma y se recupera un poco. Se deforma y se recupera un poco. Entonces, en esta situación, cuando se reduce el esfuerzo efectivo vertical, vean que esta situación está representada con un esfuerzo vertical menor al esfuerzo vertical del tiempo 2, ¿ya? Y si se da el tiempo necesario, es decir que acá también se
da un tiempo prolongado entre 1 a 5 años para que el suelo se reacomode, lo que pasa es que el suelo recupera un poco de volumen, se expande, se relaja, se, sí, se expande, ¿no? O trata de recuperar el volumen que tenía. Es como un resorte, ¿no? Es como un resorte, pero en comparación de un resorte tradicional, no recupera todo el volumen inicial, sino una pequeña parte, ¿ya? Y cuando se ha dado el tiempo necesario que se produzca el proceso de consolidación en esta etapa y se miden las propiedades de este elemento A, uno puede ver que ciertamente el esfuerzo del cual está sometido es menor al esfuerzo anterior y la relación entre el volumen de vacíos y el volumen de sólidos es levemente mayor que en su etapa anterior. ¿Ya? Así es en esta etapa. Así se comporta el suelo, la arcilla saturada, con respecto a las cargas y descargas de esfuerzos. Posteriormente a esto, dice, finalmente, en una cuarta etapa, se produce una nueva deposición de capa de suelo hasta una altura 4. De tal manera que la altura 4 es mayor que la altura 2. Para esta situación, al ser una muestra sometida nuevamente al incremento de carga, se observa que después de muchísimo tiempo, cuando el proceso de consolidación primaria se dé, se observa que este elemento presenta un esfuerzo efectivo vertical mucho mayor que el esfuerzo vertical 2 y en un índice de vacíos mucho menor, ¿ya? Mucho menor. Entonces, como se ha medido entre tiempo 1 al tiempo 2, al tiempo 3, del tiempo 3 al tiempo 4, es que acá se relaciona el proceso de consolidación uniendo estos puntos después de muchísimo tiempo. Es decir, si se espera 5 años, ¿ya? Uno puede relacionar que del punto 1 al punto 2 va ejerciendo una trayectoria lineal a lo largo del tiempo. ¿Ya? Y del tiempo 2 al tiempo 3, pues hay una trayectoria lineal. Del tiempo 3 al tiempo 4, aquí es un poco lo que hay que entender, es que no pasa directamente del punto 3 al punto 4, sino que al momento de incrementar el esfuerzo, del punto 3 retorna al punto 2, ¿ya? Como que de la altura 3 a la altura 2 vuelve por el mismo lugar y a partir de la altura 2 a la altura 4 se produce esta trayectoria, ¿ya? Entonces, idealmente se representa al comportamiento del suelo mediante esta gráfica a lo largo del tiempo. Ya hay que entender que esta trayectoria de índice vacíos versus esfuerzos efectivos verticales se produce en tiempos muy prolongados. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Ya.
Ahora, de este mismo ejemplo, ya vamos a hacer un ejercicio. Un ejercicio, o sea, dándole valores. Aquí hemos visto teóricamente H2, se produciría una disminución de un cierto índice de vacíos, algo así, ¿ya? Ahora vamos a dar un ejemplo con valores, ¿ya? Con valores. En una gráfica de índice de vacíos versus logaritmo de esfuerzos verticales. Y ahí vean que en esta gráfica el logaritmo es una gráfica semilogarítmica donde los esfuerzos verticales están representados de forma logarítmica, en cambio los índices de vacíos están graficados de forma normal, ¿ya? Entonces vamos a decir que hay un suelo recientemente depositado cuyo valor de esfuerzos efectivos es 10 kilopascales, un valor muy pequeño. Estos son esfuerzos efectivos que toman en cuenta la presión de poros y el esfuerzo vertical total, ¿no? Donde el esfuerzo efectivo es la presión, es el esfuerzo total menos la presión de poros, ¿ya? Y en este caso, en un tiempo 1, vamos a decir, en un tiempo 1, se tiene este valor, ¿ya? Un esfuerzo pequeño y un índice de vacíos elevado. ¿Qué significa índice de vacíos igual a 1? Que el volumen de agua presente en el suelo es el mismo que el volumen de los sólidos. ¿El índice de vacíos puede ser mayor a 1? Sí, puede ser mayor a 1. Vamos a decir que en un tiempo 2, ¿ya? Ha existido un incremento de esfuerzos, ya sea producto de un relleno, producto de una carga distribuida por encima del suelo, producto de una fundación, producto de alguna situación en el cual el suelo que estamos estudiando, a la profundidad que estamos estudiando, presenta un incremento de esfuerzos de 90 kilopascales. Es decir, que llega su esfuerzo efectivo vertical a 100 kilopascales. Y entre este punto y este punto se ha dado el tiempo necesario para que el proceso de consolidación se dé. Y luego de ese tiempo se ha medido cuánto es el índice de vacíos en esa condición después de que el proceso de consolidación se haya producido, y ese índice de vacíos es 0.9. Gráficamente, el tiempo 2 es representado por este punto, ¿no? Que es el logaritmo de esfuerzos efectivos verticales acá, el índice de vacíos acá, y se representa que el suelo ha pasado de este punto a este punto linealmente, progresivamente a lo largo del tiempo, ¿ya? Entre este punto y este punto se espera entre 5 años o más años, ¿ya? En el tiempo 3 se produce una erosión, ¿ya? Una erosión del suelo, una erosión del relleno que está por encima del suelo, de tal manera que existe una disminución del esfuerzo efectivo hasta un valor de 20 kilopascales. Entonces se da el tiempo necesario para que el suelo reaccione ante esta disminución de esfuerzo efectivo. ¿Y cómo reacciona? Expandiéndose, relajándose, reduciendo la presión que sentía antes de esta etapa, antes de la etapa, en la etapa 2. Entonces el suelo se relaja y se expande un poco. Y esto puede ser visto con la medición del volumen de vacíos una vez terminada el tiempo, una vez que se finaliza el tiempo necesario para que el proceso de consolidación se dé.
en este caso, se observa que el índice de vacíos es un valor un poco mayor que en la etapa 2. Esto significa que el suelo se expande, ¿ya? El suelo se expande, el volumen del suelo se expande. Un poco. Si fuera un resorte ideal, ¿ya? Si fuera un resorte ideal, el punto 3 no estaría aquí abajo, sino estaría sobre la línea roja, ¿ya? Porque volvería a su mismo volumen. Pero es un suelo y el suelo presenta deformaciones no recuperables debido a la carga. Entonces, la expansión que se da ante la disminución del incremento de esfuerzos es leve, ¿ya? Es leve. Luego, en una etapa 4, desde el punto 3 al punto 4, se produce un incremento de esfuerzos mucho mayor que el incremento de esfuerzos en la etapa 2, ¿ya? Producto a que se ha vuelto a rellenar en el suelo o alguna situación similar que presenta un incremento de esfuerzos mayor que en el tiempo 2 y obviamente mayor que en el tiempo 3, mayor que en el tiempo 1. Luego se ha esperado que se produzca un periodo de tiempo largo en el cual se dé el espacio a que el proceso del asentamiento por consolidación se dé y se mide el índice de vacíos y se observa que es un valor pequeño, menor al del tiempo 2. ¿Ya? Hasta aquí, con valores, es el ejemplo que hemos visto hace rato, que es en el tiempo 1 un suelo recientemente depositado con un índice de vacíos elevado y un esfuerzo efectivo vertical pequeño. En un tiempo 2, un relleno hasta una altura 2, que se produce un índice de vacíos menor. Y luego en un tiempo 3, la reducción de este relleno, la disminución del incremento de esfuerzos y se observa una leve expansión. Y finalmente, nuevamente el relleno de suelos hasta un esfuerzo mucho mayor que el esfuerzo 2 con valores. Ya hasta aquí es el mismo ejemplo, solamente que con valores, con datos. Vamos a decir que complementando a este ejemplo, en un tiempo 5, nuevamente se va rellenando y nuevamente se produce un incremento de esfuerzos efectivos, ¿ya? Porque son variaciones de incremento de esfuerzos efectivos en un incremento de 200 kilopascales desde el tiempo 4 al tiempo 5, y se da el tiempo necesario para que el proceso de consolidación se observe y se produzca y se mide el índice de vacíos y efectivamente el índice de vacíos reduce a este valor. Luego, hay una erosión en un tiempo 6 y se da el tiempo necesario para que el proceso de consolidación se dé y se mide el índice de vacíos. Luego, de este punto a este punto, a la siguiente etapa, se produce un incremento de esfuerzos. Desde el punto 6 al punto 7 se produce un incremento de esfuerzos. Pero es un incremento de esfuerzos que no llega a la anterior etapa. Vean que de la etapa 5 a la etapa 6 va desde 500 a 50, pero en la siguiente etapa va de 50 a 120. ¿Ya? No hay
gran incremento de esfuerzos, de tal manera que llega a superar el incremento de esfuerzos que previamente en otras etapas se tenía. ¿Ya? Vean que levemente supera a la etapa 2 y ni por si acaso se acerca, es casi la mitad de la etapa 4 y la quinta parte de la etapa 5. ¿Ya? Entonces es un valor bastante pequeño. Y se observa que el asentamiento que se produce es producto del trayecto 5-6, es a través del trayecto 5 a 6. Luego, desde la etapa 7 a la etapa 8, se produce un gran incremento de esfuerzos, mucho mayor que en anteriores etapas. Por lo tanto, en el proceso de consolidación desde el punto 7 al punto 8, del punto 7 retorna al punto 5 y del punto 5 va al punto 8 y se mide este índice de vacíos. Luego se reduce, hay una erosión y se toma esos valores. Finalmente, hay una última etapa en la cual se carga el suelo a 10.000 kilopascales y se mide este valor. ¿Ya? ¿Se entiende este ejercicio? O sea, ¿se entiende este proceso? ¿Hay alguna duda de todo este proceso? Vamos a trabajar ahora con estos valores para poder definir ciertos conceptos, ¿ya? Como el concepto de esfuerzo de preconsolidación, como el concepto de la razón de sobreconsolidación y otros conceptos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya. Vamos a tomar un descanso de 20 minutos y volvemos. Gracias. Entonces, vamos a hablar de los conceptos que se van a utilizar en este proceso de cálculo de asentamiento por consolidación primaria. Y uno de los conceptos es cómo calcular el índice de vacíos. Bueno, el esfuerzo efectivo vertical es como se aprendió en mecánica de suelos 1, que es el esfuerzo total menos la presión de poros, y el esfuerzo total como la sumatoria de los pesos por sus espesores o cualquier carga vertical que esté por encima del suelo como presión. La presión de poros calculada como la altura de columna de agua multiplicado por el peso del agua. Y el índice de vacíos inicial se puede calcular mediante esta ecuación aprendida en mecánica de suelos 1 de el grado de saturación multiplicado por el índice de vacíos es igual al contenido de humedad por gravedad específica. Si se tiene el dato del contenido de humedad, la gravedad específica, y sabiendo que el suelo está en una condición
en una condición saturada o muy próxima a ser saturada, se puede asumir este valor como 100% o 1, ¿ya? Para esta ecuación, que representa el 100% saturado. De tal manera que nos queda que el índice de vacíos es el contenido de humedad multiplicado por la gravedad específica. De tal manera que el índice de vacíos puede calcularse de esta manera si es que se tiene el dato de contenido de humedad y gravedad específica. Ahora vamos a ver un concepto que nos permite a nosotros predecir el comportamiento de los suelos. De esta figura 234, ya que vamos a tomar en cuenta esta figura, se puede concluir que el suelo se comporta de una manera cuando el esfuerzo efectivo es menor al esfuerzo efectivo pasado máximo, y otra muy distinta cuando el esfuerzo de efectivo máximo ha sido sobrepasado. De este modo, se define presión de preconsolidación o esfuerzo de preconsolidación al esfuerzo efectivo pasado máximo a la cual el suelo ha sido sometido. Esta presión es considerado como el esfuerzo de fluencia del suelo. ¿Ya? Y para eso se define este símbolo como el esfuerzo de preconsolidación. Ya estamos ahorita en la página 162 definiendo el esfuerzo de preconsolidación. Ya nos hemos pasado algunos conceptos porque vamos a definir primero el esfuerzo de preconsolidación como el esfuerzo efectivo pasado máxima a la cual el suelo ha sido sometido. En este ejemplo de 10 tiempos, cada uno de ellos con una diferencia de 5 años, para que el proceso de consolidación se dé, se va a definir este esfuerzo de preconsolidación con el concepto de que es el esfuerzo efectivo máximo pasado. ¿Ya? Es el esfuerzo efectivo máximo pasado. En el tiempo 1, ¿ya? En el tiempo 1, el esfuerzo que siente el suelo es 10 kilopascales. Y aquí se define el esfuerzo de preconsolidación como el máximo esfuerzo que el suelo ha presentado hasta ese tiempo. ¿Qué esfuerzo es el máximo pasado? Es el mismo esfuerzo que está sintiendo ahora, en el tiempo 1. Por eso es que el esfuerzo de preconsolidación está definido como 10. ¿Ya? Porque es el máximo esfuerzo el cual ha estado sometido el suelo en toda su historia. ¿Ya? Es decir, que en el tiempo 1, antes del tiempo 1, el máximo esfuerzo al cual ha estado sometido es el mismo que está sintiendo en ese tiempo. En cambio, en el tiempo 2 no es el mismo caso. En el tiempo 2 hay que revisar a qué esfuerzo ha estado sometido el suelo en toda su historia geológica, y ciertamente aquí hay que comparar el esfuerzo en el tiempo 2 con el esfuerzo en el tiempo 1. En el esfuerzo del tiempo 1 es 10 kilopascales y en el del tiempo 2 es 100 kilopascales. Por lo tanto, el esfuerzo de preconsolidación es el máximo esfuerzo al cual el suelo ha estado sometido en toda su historia. Ya en este caso, el esfuerzo de preconsolidación es 100 kilopascales para el tiempo 2.
¿ya? Para el tiempo 2, que es el máximo esfuerzo al cual el suelo ha estado sometido, que en este caso coincide con el esfuerzo que está sintiendo en ese tiempo, porque es el máximo que ha sentido. Para el tiempo 3, donde el esfuerzo es menor, el esfuerzo de preconsolidación se define como el esfuerzo máximo pasado. En este caso, el esfuerzo máximo pasado en el tiempo 3, desde el tiempo inicial, ¿ya? Hay que comparar cuál es el máximo en el tiempo 1, en el tiempo 2 y en el tiempo 3. Y el máximo es el esfuerzo que siente en el tiempo 2, que es 100 kilopascales. Por lo tanto, el esfuerzo de preconsolidación en el tiempo 3 es 100 kilopascales porque es el máximo esfuerzo al cual ha estado sometido el suelo, incluyendo el esfuerzo presente. ¿Ya? En el tiempo número 4, el esfuerzo de preconsolidación es el máximo esfuerzo pasado, el esfuerzo pasado máximo al cual el suelo ha estado sometido. Por lo tanto, en el tiempo 4, el esfuerzo de preconsolidación es 300 kilopascales, que es el mismo esfuerzo que está sintiendo ahora. En el tiempo 5, el esfuerzo de preconsolidación es el mismo esfuerzo del tiempo 5, porque históricamente es el máximo esfuerzo en el cual ha estado sometido el suelo. En el tiempo 6, el esfuerzo de preconsolidación es 500 kilopascales porque ese es el máximo esfuerzo al cual ha estado sometido el suelo en toda su historia geológica, y ahí se toma en cuenta el tiempo 1, el tiempo 2, el tiempo 3, el tiempo 4, el tiempo 5 y el tiempo 6, y de ahí se escoge el máximo esfuerzo al cual el suelo ha estado sometido. En el tiempo 7 también se toma en cuenta todos los esfuerzos que ha pasado del tiempo 1 al tiempo 7 y se elige el mayor, que en este caso coincide con el tiempo número 4. Para el tiempo 8, el esfuerzo de preconsolidación cambia porque hay que tomar en cuenta todos los esfuerzos previos al tiempo, incluido el esfuerzo que siente en este momento, ¿no? En el tiempo 8, que es 4000 kilopascales. El tiempo 9, el esfuerzo de preconsolidación es el máximo esfuerzo previo a este esfuerzo y ciertamente es 4000 kilopascales, que es el máximo esfuerzo al cual el suelo ha estado sometido. Finalmente, en el tiempo 10, el esfuerzo de preconsolidación toma el valor del esfuerzo 10 porque es el máximo que ha estado sometido hasta ese tiempo, ¿ya? Y esta definición nos permite definir un valor, el valor de la razón de sobreconsolidación, que es el OCR por sus siglas en inglés, de Overconsolidation Ratio. ¿Ya? La razón de sobreconsolidación, el OCR, que se define como la división, ¿ya? Como la división entre el esfuerzo de preconsolidación dividido entre el esfuerzo presente en ese tiempo.
Y esta división, ¿ya? La división entre el esfuerzo de preconsolidación dividido entre el esfuerzo presente, arroja dos valores, dos rangos. OCR igual a 1 y OCR mayor a 1. ¿Ya? La razón de sobreconsolidación igual a 1 o razón de sobreconsolidación mayor a 1. Cuando la razón de sobreconsolidación es igual a 1, se define que el suelo es normalmente consolidado. Y cuando el suelo, la razón de sobreconsolidación del OCR es mayor a 1, se define que el suelo es sobreconsolidado. En la página 162 se define que la condición normalmente consolidado, esta condición se presenta cuando el valor de sobreconsolidación es igual al valor del esfuerzo efectivo inicial, es decir, que el esfuerzo presente en ese tiempo es el máximo esfuerzo al cual el suelo ha estado sometido. Por eso es que la razón de sobreconsolidación sale igual a 1. Sin embargo, en la práctica, las definiciones de estos esfuerzos se encuentran sujetas a cierto error, debido tanto a la alteración de la muestra como a otros factores, y por lo tanto, según Coduto, para que un suelo sea normalmente consolidado, los valores del esfuerzo de preconsolidación y el esfuerzo efectivo inicial deben ser iguales dentro de un rango admisible del más o menos 20%, ¿ya? Esto significa que en la determinación del esfuerzo de preconsolidación y en la determinación del esfuerzo puede haber cierta variación en el cual se asume como un esfuerzo, un suelo normalmente consolidado a un valor muy cercano a 1, yendo hasta 1.2, ¿ya? Y el suelo sobreconsolidado, esta condición se presenta cuando el esfuerzo vertical efectivo es menor al valor del esfuerzo de preconsolidación. Eso significa que el esfuerzo efectivo presente es menor al esfuerzo máximo pasado, lo que implica que al haber sido un suelo consolidado a esfuerzos efectivos menores que el esfuerzo efectivo pasado, este presentará asentamientos pequeños, debido principalmente a que el depósito del suelo ha estado permanentemente cargado a esfuerzos más altos que el presente. Entonces, esta división puede definir al suelo en dos rangos, normalmente consolidado y sobreconsolidado, ¿ya? Veamos en la etapa 1, el suelo es normalmente consolidado y ante una carga, el suelo varía en esta línea roja, ¿ya? El suelo número 3 es un suelo sobreconsolidado y ante una carga varía a través de la línea verde, ¿ya? Vean que los suelos normalmente consolidados ante una carga varía por la línea roja. Veamos el tiempo 4 al tiempo 5 y lo que se produce es una variación de índice de vacíos o una trayectoria de asentamientos a través de la línea roja, ¿ya? Del punto 4 al punto 5. El punto 6 es un suelo sobreconsolidado que ante una carga varía a través de la línea verde.
El suelo 7 es un suelo sobreconsolidado que varía a través de la línea verde. El suelo 9 es a través de la línea verde, ¿no? Que es un suelo sobreconsolidado. Entonces, al definir el suelo entre normalmente consolidado y sobreconsolidado, estamos definiendo que es el proceso de consolidación se dé en una de estas dos líneas. La línea roja, que se define con una pendiente de índice de compresión, y la línea verde, con una línea que se define como índice de recompresión. En el texto también habla de una curva de expansión o curva de recarga y una curva virgen de compresión, definidos por las pendientes de estas curvas, ¿verdad? Se definen como rectas. ¿Qué podemos calcular? ¿Ya? Como se tiene los datos de índice de vacíos medidos en un punto al otro punto, ¿ya? Se puede calcular como la variación de índice de vacíos dividido entre el logaritmo del esfuerzo mayor menos el logaritmo del esfuerzo menor, de tal manera que esto garantiza que las pendientes que pongamos acá sean positivas, ¿ya? Siendo la pendiente positiva hacia abajo. Aquí podemos calcular, a ver. Aquí podemos calcular estas pendientes con estos valores, ¿ya? Podemos elegir el punto 1 y el punto 2 y podemos calcular la pendiente que representa este comportamiento. Entre el punto 6 y el punto 7 se puede utilizar estos valores para poder calcular la pendiente del índice de recompresión. Vamos a calcularlo de esta manera. Dice que la pendiente del índice de compresión es la variación de índices de vacíos, que en este caso vamos a seleccionar el tiempo 1 y el tiempo 2, que sería 1 menos 0.9, dividido entre el logaritmo del esfuerzo mayor, que sería 100, menos el logaritmo del esfuerzo menor, que sería 10. Para este ejemplo, la pendiente del índice de compresión da el valor de 0.1 y el índice de recompresión da el valor de diferencia del índice de vacíos. Vamos a utilizar los datos del 6 y 7, que sería el índice de vacíos, la variación del índice de vacíos, que sería 0.8730 menos 0.8471. La variación de índice de vacíos divide entre el logaritmo 10 de 200 menos el logaritmo 10 de 50.
sería la pendiente del índice de recompresión y la pendiente del índice de compresión. Las pendientes que representan cómo se va deformando a lo largo del tiempo el suelo. Vamos a habilitar el control de asistencia. Por favor, registren su asistencia. Ya, entonces, estos valores, ya, estas pendientes, representan lo que ocurre en el suelo, ¿ya? Y como teoría básica, ¿ya? De asentamientos, ¿sí? Como teoría básica de asentamientos se puede relacionar, ¿ya? Se puede relacionar el asentamiento por consolidación que se produce a través de esta gráfica de índice vacíos versus el logaritmo de esfuerzos efectivos verticales. A partir de la condición inicial del suelo ante un incremento de esfuerzos. Dependiendo de la condición inicial del suelo, ya, dependiendo de la condición del suelo, si es un suelo normalmente consolidado, el suelo va a deformarse, va a presentar el asentamiento por consolidación primaria a través de la pendiente del índice de compresión, si el suelo es normalmente consolidado. Si el suelo es sobreconsolidado, la deformación que va a ocurrir es a través del índice de recompresión, ¿ya? Como hemos demostrado en este ejemplo, en el cual se demuestra que el suelo se comporta de cierta manera cuando el suelo es normalmente consolidado y se comporta de otra manera cuando el suelo es sobreconsolidado, ¿ya? Entonces, la definición del esfuerzo de preconsolidación y el cálculo de la razón de sobreconsolidación nos permiten a nosotros predecir cómo se va a comportar el suelo ante un incremento de esfuerzos. ¿Ya? Este incremento de esfuerzos puede ser producto de la instalación de una fundación. ¿Ya? Entonces, en el texto se presentan diferentes métodos para calcular el incremento de esfuerzos promedio en un estrato de arcilla, ¿ya? En un estrato de arcilla que contiene un espesor, ¿ya? Al final, el asentamiento general es el espesor multiplicado por el incremento de esfuerzos entre el 1 más el índice de vacíos. Esa es
la ecuación general de asentamientos por consolidación primaria, que lo vamos a ir trabajando, ¿ya? Según Boudou, cuando se trabaja con estratos de espesor considerables mayores a 2 metros y con el afán de obtener una mejor aproximación de los resultados, es recomendable dividir el estrato en subestratos, de 2 a 5 subestratos, como se observa en la figura 236, y determinar el asentamiento por consolidación para cada subestrato, para posteriormente hallar el asentamiento total del estrato como la sumatoria de los asentamientos correspondientes a todos los subestratos. Entonces, Boudou propone también un método alternativo que consiste en usar un valor armónico medio del incremento de esfuerzos verticales común para todos los subestratos, ¿no? Que esta ecuación es un poco complicada, ¿ya? En realidad es complicada de entender, para poder dar un valor promedio de incremento de esfuerzos en un estrato de arcilla, que para fines prácticos no debe ser tomado en cuenta con espesores mayores a 2 metros. Si se tiene espesores de arcillas mayores a 2 metros, se subdivide en pequeños estratos de 2 metros. Lo que se recomienda es utilizar la fórmula propuesta por Das en 1992, el cual propone la ecuación para determinar el incremento de esfuerzos promedio de un estrato de arcilla de compresible altura. Esta fórmula presenta una fórmula mucho más sencilla, en el cual se toma en cuenta el esfuerzo, el incremento de esfuerzos debido a incremento de esfuerzos en la parte superior del estrato, más 4 veces el incremento de esfuerzos debido a la carga neta en el medio del estrato, más el incremento de esfuerzos en la parte inferior del suelo, dividido entre 6, como un valor promedio que represente al incremento de esfuerzos en el estrato. Producto de una fundación, producto de una carga neta que es transmitida a través de la fundación, existe un incremento de esfuerzos a lo largo de la profundidad, que el incremento de esfuerzos promedio es tomado en cuenta como el incremento de esfuerzos en la parte superior, más 4 veces el incremento de esfuerzos en la parte inferior, más el incremento de esfuerzos en la parte inferior, dividido entre 6. Ese valor es un valor representativo al incremento de esfuerzos que siente el estrato de arcilla, que para fines prácticos debe ser considerado como un estrato no mayor a 2 metros, es decir, como un valor máximo de 2 metros. También mencionar que en este estrato de arcilla, el valor representativo para todo este estrato de arcilla es el valor del esfuerzo vertical que siente el suelo en el punto medio del subestrato, y el índice de vacíos que se calcula en el centro del estrato, que representa a esta condición. El ejemplo 2.6, bueno, luego hay una tercera ecuación que, según Bowles, el incremento de esfuerzos promedio de un estrato puede ser obtenido simplemente con el valor promedio de la parte superior e inferior, obtenida por la teoría de Boussinesq para estratos de menores a 1 metro.
Por lo tanto, Bowles presenta esta ecuación y el ejemplo 2.6 presenta un ejemplo para el cálculo del incremento de esfuerzos a lo largo de la profundidad según la fórmula de Boudou, del DAS y de Bowles. Le vamos a dar mayor énfasis a al método de DAS de 1992 para calcular el incremento de esfuerzos. Como pueden ver, como el estrato de arcilla es muy grande, se ha subdividido en estratos no mayores a 2 metros, calculando el incremento de esfuerzos en cada una de estas profundidades, de tal manera que el esfuerzo que nos interesa, ya, como el incremento de esfuerzos en la parte superior, más 4 veces el incremento de esfuerzos en la parte media, más el incremento de esfuerzos en la parte inferior, dividido entre 6, nos da el incremento de esfuerzos promedio de estos 10 metros de estrato. Pero esta ecuación puede ser utilizada para calcular el incremento de esfuerzos en cada uno de estos subestratos, tomando en cuenta el incremento de esfuerzos en la parte superior, en la parte del medio y en la parte inferior. Ya podemos calcular el incremento de esfuerzos promedio que representa al subestrato 4, que sería 24,49 más 4 veces 19,16 más 15,32 dividido entre 6, ya que es un promedio que representa a todo este subestrato. Aquí es donde se conecta lo aprendido en el capítulo 1, que es incremento de esfuerzos, y es aplicado ese valor a lo que es, ¿qué es la palabra? Ya. Aquí quedaríamos el día de hoy. El día de mañana empezamos con el ensayo de consolidación y la interpretación de estos resultados. Sí, vale. Dije una consulta, es hasta la 184, entonces lo que hay que repasar, ¿no? Sí. Ok, gracias. Sí, antes del cálculo, hasta aquí. Antes del punto 248. Ya, hasta mañana. Gracias.